Y comienzo a grabar. Ya mis niños, buen día nuevamente. Como ya hemos conversado unos minutitos atrás, em, ya sabemos que la próxima semana, el día lunes es feriado, vamos a tener algunas actividades nuevas, ¿cierto? Que los invito a que las puedan realizar con ánimo, ¿cierto? Siempre con nuestra mejor disposición obtenemos mejores resultados, ¿verdad? Y la clase de hoy vamos a cambiar, vamos a seguir en el eje de datos y azar, pero ya pudimos ver hasta hace la semana pasada todo lo que fue estadística descriptiva e inferencial, ¿cierto? Porque hablamos de dispersión, medida de tendencia central, de dispersión, de posición, análisis de gráfico, etcétera. Pero ahora viene la parte que está dada por el azar. Ya nosotros vamos a recordar que el azar implica algo que yo desconozco el resultado que va a ser a ciencia cierta, pero cuando lo repito muchas veces, puedo decir, esto tiende a darme esta respuesta. Si se dan estas condiciones, tiende a ocurrir lo siguiente. Y nosotros lo vamos a estudiar como probabilidad. ¿Ya? El objetivo para la clase de hoy es que nosotros hagamos una síntesis, conozcamos o recordemos todos los conceptos que necesitamos para poder hacer probabilidades a nivel clásico, que como se le llama, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que para las siguientes cosas vamos a tener probabilidad total, probabilidad condicionada, teorema de Bayes, y esas frases o esas palabras requieren de que todo lo que es probabilidad clásico, que es lo que les voy a mostrar ahora, sea bien entendido. Esto nosotros ya lo hemos visto antes, lo vimos el año pasado y también se ha visto en segundo medio, en primero medio, pero solamente quiero que recordemos todos los conceptos, ¿ya? Y traje algunos ejemplos entre medio para que puedan ir viendo cómo se van leyendo las preguntas, ¿ya? Entonces el objetivo de hoy día es que recordemos los aprendizajes mínimos o básicos sobre probabilidades para la resolución de sus problemas, ¿ya? Vamos avanzando. Queda pegada esta cosa. Aquí. Ya nosotros ya habíamos visto cuando hicimos estadística que existen tipos de experimentos. ¿Ya? Un experimento determinístico es aquel que se conoce de antemano su resultado. Por ejemplo, aquí está el escenario de una pareja de niños que se conocen, luego siguen juntos, se casan, llegan a abuelitos, y el resultado lógico es que uno de ambos deba partir para que después el otro también parta. Nosotros sabemos que desde que el momento que nacemos, ya comienza nuestro reloj en cuenta regresiva hasta el último de nuestros días. Por lo tanto, lo que pasa entre medio es lo que nosotros llamamos vida. Pero ya sabemos el resultado final. Sabemos que en algún momento estos cuerpos van a dejar de estar aquí. Por lo tanto, no, es determinístico porque yo conozco el resultado de antemano. Otro ejemplo, pongo un huevo en una olla con agua caliente y lo coloco a hervir. Sé que cuando el agua alcance los 100 grados Celsius, el huevo va a empezar a endurecerse. ¿Por qué? Porque el agua va a estar hirviendo. Sé que el agua hierve a 100 grados Celsius. Sé que el agua se congela a los 0 grados. Por lo tanto, no es un experimento que yo diga, ¿qué va a pasar si pongo agua en el congelador? Sé que cuando esté a 0 grados, el agua se va a congelar. Y eso lo vamos a ver en cualquier lugar del planeta porque en todos lados va a ocurrir lo mismo. Entonces, es determinístico. En caso del aleatorio, que yo no conozco de antemano el resultado. Acá está el dibujo del gato de Schrödinger. No sé si ustedes han oído el experimento. Es un gato que queda encerrado en una caja. Y en esa caja, o sea, sí, pero me refiero a que es determinístico porque sí se sabe el resultado final. No es desconocido que el agua va a hervir o que ese hielo se va a convertir porque cae a 0 grados. A eso se refiere. El gato de Schrödinger que está aquí es un experimento en el cual se deja encerrado un gatito y se pone un frasco con agua y un frasco con veneno. Y la caja se cierra. Entonces la pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? La única opción de saber el resultado real es abrir la caja y ver qué frasco el gato rompió. ¿Ya? Pero si no se abre la caja, no se puede saber a ciencia cierta lo que ocurre. Ya es como cruel el ejemplo, pero es verdad. Entonces, por eso que es aleatorio, porque yo no sé de antemano lo que va a pasar. Como
con la verdadera certeza lo que va a pasar no lo sé, pero lo que sí sé es que hay algunas posibilidades que van ocurriendo. Entonces, acá, ¿qué es el espacio muestral? Ya aquí hay conceptos que nosotros ya hemos visto en ¿cómo se llama esto? En estadística anteriormente. ¿Ya? ¿Cuál es el espacio muestral? Son todos los resultados posibles. Se denomina por la letra, ¿cierto? Que está acá, omega, y cada uno de los resultados se llaman sucesos o eventos, ¿verdad? Yo puedo anotar mi espacio muestral entre llaves, ¿cierto? Anotando todos los resultados posibles. Por ejemplo, aquí dice, si yo lanzo un dado, ¿cierto? Mi espacio muestral son todos los resultados posibles que son del número del 1 al 6. ¿Cuál me va a salir? Esa es otra pregunta. Pero yo primero debo tener anotado cuáles son las opciones totales que hay. Por ejemplo, aquí dice, el experimento es, ¿cuántos autos cruzan un puente? Si ustedes se fijan, el espacio muestral comienza desde 1, porque hay al menos un auto que pasa por el peaje. Pero cuántos van a pasar es desconocido, porque nosotros no sabemos el flujo de vehículos que tiene el peaje, salvo que estemos en el peaje, etcétera. Si miramos acá, tenemos espacios muestrales finitos, que son acotados como el caso de tirar un dado, ¿cierto? Del 1 al 6. Infinitos, que es como el número del peaje. Entonces va a depender de la forma en que lo estemos planteando, pero nosotros en este caso siempre nos vamos a quedar con espacios acotados para hacer probabilidades, ¿ya? Nuestras preguntas, nuestros ejercicios van a ir acotados a esa parte. Si ustedes miran acá, un evento puede ser seguro cuando yo sé que va a ocurrir, sí o sí. Puede ser imposible cuando nunca ocurra. Puede ser mutuamente excluyente cuando si ocurre uno no puede ser el otro. Y son equiprobables cuando tienen la misma opción. Por ejemplo, un evento seguro es que si yo rindo una evaluación, voy a obtener una calificación. Eso es seguro porque si estoy rindiendo una prueba, me van a dar un resultado y me van a indicar ese resultado ordenado dentro de una cierta cifra. Un evento imposible es que yo lance un dado y obtenga el número 8. Es imposible porque el dado solamente tiene 6 caras. Estoy pensando en un dado regular, ¿cierto? Si digo un dado de otras características, probablemente sea diferente. Mutuamente excluyente es que cuando ocurre uno, el otro no puede. Por ejemplo, si yo he nacido con género femenino, es imposible que yo nazca con género masculino porque mi organismo, ¿cierto?, tiene una u otra tendencia. A eso se refiere. Cuando voy naciendo, ¿cierto? Siempre se habla de qué pasa con los casos de la gente que viene con doble género a nivel biológico, pero son tan escasos que se consideran anulados, ¿ya? Y que sean equiprobables es que, por ejemplo, si yo digo que lance un dado, la probabilidad de sacar un número entre 1 y 6. Puedo sacar un 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6. Entonces, es equiprobable porque tiene la misma oportunidad de ocurrir. ¿Ya? No está viciado o puede ser de otra cosa. Miren acá. Cuando nosotros queremos hacer probabilidades, vamos a ocupar la regla de Laplace o ley de Laplace. Siempre las probabilidades tienen que anotarse con una P mayúscula. ¿Ya? Como estamos en un contexto de matemática, entre medio va a haber del paréntesis, va a indicar el suceso que estoy observando. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el escenario que tengo una caja con 5 esferas de colores. Quiero saber la probabilidad de obtener esfera de color rojo en la caja 1. Entonces, yo miro la caja y tengo que primero anotar. En el numerador es el número de casos favorables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiero que ocurra? Yo quiero obtener número rojo. Entonces arriba, lo que es favorable para mí, lo que yo quiero que ocurra es lo que busco. ¿Cuántas opciones en rojo hay? 3. Y en el denominador anoto todas las opciones disponibles, me sirvan o no. Entonces, en mi caja hay 5 esferas. Entonces, yo anoto el número 5. ¿Se entiende más o menos, no?
Sí, profe. Y profe, se va ¿Sí? entendiendo. Por Sí. ejemplo, acá también, ven que hay distintos tipos de colores, distintos tipos de esferas, pero en todos se pidió la probabilidad de obtener rojo. Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, en la caja 1, si a mí me dijeron que la probabilidad de ser rojo era 3/5, ¿cuál es la probabilidad de ser azul? Yo podría preguntar. Y es tomar en el numerador cuántas esferas azules hay del total. Entonces yo tendría 2 de 5. Si quisiera ser azul. Entonces, siempre la probabilidad se va a expresar como una fracción. Puede ser una fracción o en su defecto puede ser un número decimal. Va a depender cómo venga planteado. ¿Ya? Pero normalmente, comúnmente, se expresan mediante fracciones. Y se busca que siempre estén simplificadas a su mínima expresión. Siempre eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque muchas veces yo trabajo la probabilidad, encuentro el resultado, pero como no lo veo en las alternativas, digo, ah, no, me equivoqué, algo hice mal. Y no es eso, es que me falta el paso siguiente que es simplificar. Veamos aquí. Por ejemplo, aquí hay algunos casos de algunas probabilidades que son como conocidas. Por ejemplo, hay la opción de encontrar un trébol de 4 hojas, es de 1 entre 10.000. O sea, si 10.000 personas se ponen de acuerdo y van a buscar un trébol de 4 hojas, uno de ellos podría encontrarlo. No quiere decir que no puedan ser más o que nadie lo encuentre. Pero lo que se ha sabido es que de todas las personas que alguna vez han intentado encontrar un trébol de 4 hojas, se ha dado con la regularidad o se ha encontrado que este dato es verdadero. Entonces uno puede hacer como ciertas presunciones. Se presume que 1 entre 10.000, 1 entre 662.000 podría ganar una medalla de oro. ¿Por qué esta cifra? ¿Viste? La Romy sería la 1 entre 10.000 personas entonces. En este caso, por ejemplo, el de las medallas olímpicas, obviamente las personas que corren, las personas que participan en una olimpiada caen dentro de este escenario. Entonces, hay muchas personas, ¿cierto?, que no participamos de una olimpiada, que podríamos hacerlo así. 1 entre 10 millones llega a ser presidente, 1 entre 1 millón puede ser alcanzado por un rayo, 1 entre 1,505 millones se convierte en una estrella de cine famosa. Entonces, son probabilidades que acá abajo está el enlace de dónde se saca. Pero a lo que se refiere es que de todas las veces que se ha visto esta situación, ha coincidido en que uno entre tantas personas ha tenido este resultado. Entonces, eso es probabilidad, dar con esa como posibilidad. Pero aquí vamos a ir ahora a mezclar elementos. Ya vamos a mezclar sucesos. ¿Ya? Y vamos a tener una primera opción que es la independencia de sucesos, cuando hay una intersección. Acá, si ustedes se fijan, yo puse el suceso y. La intersección, si ustedes se acuerdan, se menciona por este símbolo, como una cara triste hacia abajo. Eso significa intersección. Y que ocurra la intersección quiere decir que yo debo considerar lo que ocurre en un grupo y simultáneamente ocurre en otro. Por eso que yo aquí anoté un y. La intersección de sucesos se refiere a que yo estoy observando en dos mundos distintos, separados entre sí, ¿ya? Dos cosas separaditas entre sí, y quiero analizar la opción de que ocurra en un fenómeno y paralelamente en el otro fenómeno, o sea, en ambos, ¿ya? Cuando esto ocurre, yo voy a poder ocupar el principio multiplicativo que dice que es el producto de cada fenómeno, A por B. Claro, tienen que ser dados al mismo tiempo, ¿cierto? Paralelamente. Entonces yo observo en una primera parte y paralelamente, simultáneamente, lo estoy observando en la otra. Entonces ahí me da la opción de ver qué es lo que ocurre en ambos casos. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo traje un ejemplo de esto. Ahí. Déjenme borrar el dibujito para que no se note. Ahí. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par en un dado de 6 caras y cara en una moneda?
Entonces usted me dice, profe, pero aquí no se ve la información. Anotémoslo. ¿Cuáles son las opciones de tener un dado, verdad? Dijimos que era, ahí no me deja, voy a hacer paréntesis redondo porque no me deja hacer el de llaves. Puedo ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, ¿verdad? ¿Cuántos escenarios tengo? 6. Sí. ¿Cuáles son números pares? Son 3, 2, Son 4 y 3, 2, 4 y 6, ¿verdad? Entonces yo digo, la opción de ser par en un dado viene dado por 3 casos de un total de 6. Y vamos a anotar paralelamente el de la moneda. En una moneda, ¿cuáles son mis opciones? Ser cara o sello, ¿verdad? No tengo más opciones. Entonces yo digo, de mis opciones, ¿cuáles son cara? Una, de un total de 2. Entonces yo quiero la probabilidad de que lancé un dado y me salga par y paralelamente lancé una moneda y me salga cara. Yo quiero que ambas cosas ocurran en el mismo instante. Ser un número par en el dado y ser cara en una moneda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que leerlo porque aquí el encabezado me lo dice. Ahí está el I. Lo voy a pintar en rojo, porque acuérdense que este PPT se los mando. Me dice, quiero ser un y, o sea, quiero que ambas ocurran simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a multiplicar. 3/6 por 1/2. Como realizo multiplicación de fracciones, multiplico para los costados y simplifico el final. Entonces, la probabilidad de que una persona esté jugando con una moneda, la esté lanzando y paralelamente lance un dado y que en el dado salga un número par y que en la moneda salga una cara es de 1/4. Esa es la probabilidad de que ambos fenómenos ocurran simultáneamente y en el mismo momento. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como siempre les digo, la lectura es muy importante porque en el encabezado me lo dijo el I, fue textual. Quiero lo primero y lo segundo. Recuerden que yo a ustedes les decía cuando estábamos en clase, pensemos que yo quiero comprarme zapatillas y poleras. O sea, yo debo llegar a mi casa con una zapatilla y con una polera. La probabilidad de que yo pueda hacer ese fenómeno. Entonces, está condicionándome, me está obligando a que ambos ocurran. Por eso que es un producto. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un trébol de 4 hojas y que justo en ese momento te caiga un rayo? Así de afortunado. Encontré el trébol y en el mismo instante me cayó el rayo. Entonces, como yo quiero el I, lo voy a volver a destacar aquí porque esto es importante. Yo digo, la probabilidad del trébol por la del rayo. Sabemos que la del trébol es de 1 en 10.000 y la del rayo es de 1 en 1.000.000. Entonces, la probabilidad de que tú encuentres un trébol de 4 hojas y paralelamente, simultáneamente, en el mismo instante, te caiga un rayo es de un escenario sobre 10.000.000.000 de veces. O sea, tienen que darse 10.000.000.000 de escenarios para que en uno de ellos pase lo que estamos pidiendo. Que encuentre el trébol de 4 hojas y que paralelamente me caiga el rayo. Miren aquí. La probabilidad de que a alguien le caigan 2 rayos consecutivos. ¿Cierto? Aquí es rayo y rayo. Ven que está juntito, aquí me equivoqué. Entonces, 2 rayos consecutivos es, me cae un rayo y me cae un rayo. Y aquí está. Primer rayo que me cayó es 1 en 1.000.000. Segundo rayo que me cayó a mí es 1 en 1.000.000. Hago el producto y tenemos 1.000.000 de millones. O sea, en una vez, entre 1.000.000 de millones, me caería 2 rayos consecutivos. Puede que haya personas que le hayan ocurrido, ¿cierto? Pero por todas las veces que se ha hecho el estudio, el análisis, la pregunta, ha ocurrido y se puede dar por válida la probabilidad anterior de ocurrencia. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados, uno sea par y el otro sea 5? Entonces voy a llamar nuevamente aquí
a mi espacio muestral. Aquí tenemos, en el primer dado que me saliera número par, tengo el 2, el 4 y el 6, o sea, tengo 3 escenarios de un total de 6. Y en el otro escenario, ¿cierto? Que me salga solo el número 5, ahí está, solo el número 5, lo vamos a destacar, es 1 de 6. Y como yo quiero que lancé el primer dado y el primer dado fue par, y paralelamente lancé el otro dado y salió justo el número 5, eso es lo que yo quiero, par en el primero y 5 en el otro, voy a hacer el producto de sus probabilidades. Y me da 3 sextos por un sexto, que es 3/36, que al simplificar es un 12. Entonces, en 12 oportunidades que yo lance los dos dados simultáneamente, en un solo caso se podría dar que en uno de ellos me saliera par y que en otro me saliera el número 5. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Siempre es bueno traducir este resultado. En el denominador va el número de escenarios posibles. De 12 lanzamientos que ocurren, en uno solo de ellos me puede salir par en un dado y el número 5 en el otro. ¿Cuál número par? No importa. Yo quiero ser par y 5. Esa es la condición que quiero. ¿Se entiende más o menos lo que quiero llegar? Sí, profe, ¿todo bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a la segunda parte, las probabilidades de la unión, ¿ya? Que son la suma. Cuando yo estoy haciendo la unión, si ustedes se fijan acá abajo, no sé si se alcanza a visualizar, o hay uno en blanquito y uno en negrito. Que sean sucesos excluyentes, quiere decir que ocurren, pueden pasar cualquiera de los dos, pero no hay ningún elemento que se repita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puse la opción de tener as. Tengo unas de pica, unas de diamante, unas de corazón, unas de trébol. No tengo más opciones. Entonces son mutuamente excluyentes y por lo tanto la probabilidad de la unión, que recuerden que es con una U, como con cavidad para arriba, ¿cierto? Es la suma de sus probabilidades. Pero si los sucesos son no excluyentes, ¿qué quiere decir que sean no excluyentes? Quiere decir que sí hay, se llaman mutuamente excluyentes, que sean no excluyentes, perdón, quiere decir que hay algún elemento que se repite. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, yo tengo en el conjunto en amarillo todos los números impares. Tengo el 1, el 3 y el 5. ¿Y cuáles son mayores que 3? El 4, el 5 y el 6. Entonces, estos sucesos, si al lanzar un dado, yo quiero ser número impar o mayor que 3, fíjense cómo lo dije, quiero ser impar o mayor que 3, al decir el o, estoy diciendo sume, porque voy a tener una unión, pero me tengo que fijar que el número 5 del dado aparece en ambos conjuntos. Entonces solo debo anotarlo una vez. O sea, si yo quiero la probabilidad de ser impar o mayor que 3, empecemos. Tengo el 1, el 3, el 5. Y en el otro conjunto tengo el 4, el 5, el 6. Entonces yo les digo, anotemos el conjunto, pero solo con una vez anotado los datos. Entonces yo tendría que decir el 1, el 3, el 4, el 5, el 6. Se fijan que el número 5 que se repite yo lo anoté una sola vez. De esta manera yo también puedo calcular la probabilidad de la unión. ¿Cuántos serían los escenarios que yo tendría que contemplar? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 casos de un total de 6, que es lo que me permite ahí quedaría la probabilidad, 5 sextos. Entonces, yo que tengo que analizar en la lectura que estoy dándole al problema. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 4 en un dado o que me salga cara en otra moneda? O sea, a mí me está diciendo, ¿sabes que no me importa bien qué pase? Como que cualquier escenario me queda cómodo. Entonces, veamos, ¿de qué forma soy
par, ¿cierto? Pero yo tengo que me piden el número 4, o sea, me están pidiendo aquí. Específicamente ser par, pero el 4. Es una opción de un total de 6. Y ahora me preguntan en una moneda, yo quiero ser, ¿qué resultado tengo? Chicos, ¿hay alguien que está con el audio activado? Tengo aquí, ser cara o ser sello. Y como yo quiero ser cara, lo destaco, ¿cierto? Es una opción de un total de 2. Y como me dice O, el encabezado, tengo que hacer la suma de las probabilidades. Un sexto más un medio. Si ustedes se fijan, acá yo conservé el denominador 6, porque lo que hice fue transformar esta fracción, la amplifiqué para que en el denominador pueda ir un 6, ¿cierto? ¿Por cuánto yo debo crecer? Si era 2, para hacer Por un 6, 3. por 3. Entonces arriba también voy a multiplicar y voy a crecer en la misma medida. Entonces ya no voy a tener un medio, sino que voy a tener 3 sextos. Y como el denominador es el mismo, sumo los numeradores. 1 más 3 son 4 y conservo el 6. Y simplifico. Si no, yo puedo optar, ¿cierto?, por hacer lo que a muchos les queda cómodo, que es suma de fracciones, ¿cierto?, por el método antiguo, ¿ya? Que es multiplicar cruzado. O sea, 1 por 2 más 6 por 1 y abajo multiplicar lineal. 6 por 2. Aquí tómenle fotitos porque recuerden que el PPT no me deja mandarlo con los dibujos. Tengo 2 más 6 sobre 12, ¿cierto? Y eso va a ser 8 sobre 12. ¿Por cuánto tendría que simplificar yo entonces? En ambas partes. ¿Cuál es el mayor que lo simplifica? En 4. El 4, El ¿verdad? 4. Entonces me quedaría 2 tercios, que es lo mismo que está acá arriba. Chirin, chirin. Entonces yo lo puedo hacer amplificando la fracción si me doy cuenta, y si no, no pasa nada. Ocupo el camino antiguo, que es el que me queda más cómodo porque siempre lo he hecho. Entonces rápidamente le toman fotito, porque recuerden que a mí no me deja, para poder avanzar a la otra PPT tengo que borrarlo. Ya, 1, 2, 3, se borra. Entonces, cuando yo lea la pregunta, debo ser capaz de reconocer si es un I o si es un O. Ya aquí está, ¿ven? La probabilidad de que al lanzar un dado sea mayor que 4 o sea el número 2. Entonces, nuevamente, llamamos la versión ser un dado, ¿cierto? Y yo pregunto, ¿cuáles son los mayores que 4? El número 5 y el número 6, ¿verdad? Y los vamos a destacar, color rojo. Tengo dos opciones de un total de 6. Y la probabilidad de que solo salga el número 2 es un solo escenario posible porque hay un solo 2 aquí de un total de 6. Y sumo las probabilidades. Entonces, el O a mí me garantiza que yo tengo que hacer una suma. Pero siempre fijándome que no se repita ningún escenario. Si es que hubiese alguno que se repitiera, debo anotarlo solo una vez. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado sea mayor que 3 o menor que 5? Entonces voy a llamar, ¿cierto? Aquí estoy. Ya, esto está en vivo, así que estoy por terminar. Sea mayor que 3. Tengo la opción 4, 5 y 6. Ahí está marcada, ¿verdad? Y acá yo voy a volver a llamar mi dado, ¿cierto? Y ahora me pregunto, me dicen, tú quieres ser menor que 5. O sea, puedo estar del 1 al 4. Ahí con moradito. Entonces, la probabilidad de que el O se cumpla, este O que es unión, es sumar la probabilidad del primero, 3 sextos, sumar la probabilidad del segundo, 4 sextos.
pero le tengo que quitar lo que se repite. ¿Cuál de las alternativas se repite? El ser 4. El 4 estuvo tanto en la primera como en la segunda. Por lo tanto, yo no puedo anotar el 4 dos veces, porque al lanzar un dado solamente tengo un número 4. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Perfecto. Y miren el último ejemplo que tengo para ustedes. Pregunta de suficiencia de datos. Tengo en una caja que tiene pelotitas verdes y rojas. Son todas indistintas al tacto, yo meto la mano, no sé cuál es cuál, tendría que ver el color. ¿Puedo saber cuántas verdes hay en la caja si primero conozco que en la caja hay 40? Y luego conozco, ¿cierto? En otro momento, justamente, que la probabilidad de ser rojo es 2/5. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a ir analizando pregunta a pregunta. Primera opción, que en la caja hayan 40, a mí me dice el total, pero no me dice cuántas hay de cuál color porque no especifica. Por lo tanto, la primera opción por sí sola no me responde, porque me dice cuántas hay en total, pero no me dice cómo, no hay ningún indicio de cuánto podría ser o de cómo, nada. Entonces, descartamos. Una por sí sola no se puede y también descartamos cada una por sí sola. Ya van dos alternativas que dejamos fuera. Veamos la segunda pregunta. Que la probabilidad de ser rojo es 2/5. O sea, uno dice, genial, ahora yo conozco la cantidad de opciones que tengo de ser rojo y puedo saber la cantidad de opciones de ser verde porque conozco la probabilidad. Si 2/5 fue rojo, es porque 3/5 fue verde, porque suman el total 5/5. Pero no me permite responder la pregunta porque que sean 3/5 no me dice cuántas hay, porque pueden haber 1.000.000 de pelotas dentro, pueden haber 10 pelotas dentro, pueden haber 5, pueden haber 80. Como no me permite saber el cuánto precisamente, no es específico, descarto el 2 por sí sola. Y ahora me quedo con la opción ambas juntas, ¿verdad? Si conozco que en la caja hay 40 y además conozco la probabilidad de ser roja, yo aquí dije, voy a ver al tiro la opción ser verde. Si roja fue 2/5, es porque 3/5 es la opción contraria, de ser verde, que es lo que el problema me pregunta. Y yo digo, la probabilidad de ocurrencia por el total de datos. De esa manera yo encuentro la cantidad específica. Entonces yo digo, 3/5 por 40, me da que son 24. Y si analizo aquí la roja, 2/5 por 40, que son 16. ¿Cómo sé que no me equivoqué? Sumando los resultados. 24 más 16 son 40. Por lo tanto, la respuesta correcta era ambas juntas. De esa manera yo podría haber resuelto el problema. Entonces, ya que estoy pasada en 4 minutos, lo que quería que viéramos hoy día era recordar, ya, porque esto nosotros ya lo habíamos visto el año pasado y el antepasado también. Recordar algunas nociones básicas de probabilidades para que en la próxima clase podamos introducir el concepto de probabilidad condicionada, que es la que me va faltando para ir aumentando este bagaje de conceptos de probabilidades y podamos ir resolviendo nuevos tipos de ejercicios, ¿ya? Probabilidades no es difícil, requiere la lectura y en todos los problemas de matemática la lectura es muy importante.